la intervención se llama La paz con las FARC, desconfianzas y expectativas. Y el tema de la desconfianza me parece que es un tema, yo estoy situado al lado de lo que plantea el rector de los que tenemos confianza, relativa pero confianza, porque el tema uno antes de pensar siente. Yo siento confianza en este proceso, pero voy también a racionalizar y a decir por qué tengo confianza. Como se decía antes, he sido un estudioso de los actores del conflicto y del conflicto mismo, porque pues uno después de que se moviliza no es para hacer la paz uno, sino para que este país haya paz. La movilización de un grupo guerrillero, si no se logra que sea un camino de paz, pues no es más que un hecho episódico, intrascendente, y desde luego uno desde el momento en que se movilizó todos los días sueña, sufre con este tema de la paz, se vuelve hasta cansón, digamos, con este tema de la paz. Entonces, yo digo, ¿por qué confiar en este proceso? Y entonces se hace obligatorio una referencia al anterior proceso que hubo en el Caguán. En el Caguán las FARC entraron pisando duro, yo diría que demasiado duro. Ustedes recuerdan muchos no recuerdan, estoy hablando como si estuviera hablando con contemporáneos y la mayoría de la gente no tiene esos recuerdos, pero bueno, les cuento, las FARC entraron pisando duro y hicieron producir un despeje más grande que mi departamento. Yo soy bayuno, mucho más grande que el departamento del Valle del Cauca. Y además no solamente haciendo ese despeje, sino haciendo que el batallón que estaba ahí se saliera de allí. Es decir, los militares que se sienten, y a veces lo son, digamos, los que defienden la soberanía nacional, digamos, desplazados de ahí. Los militares desplazados, por favor. Y eso, desde luego, constituyó una profunda humillación al Ejército Nacional. Y un proceso que empiece humillando al otro, digamos, empieza mal. Y me parece que, a diferencia de hoy, que este proceso empieza sin humillaciones ni para los guerrilleros, ni para el establecimiento, y eso genera un elemento de mucha confianza. El segundo punto, empezó, digamos, el proceso de paz con las FARC empezó en un momento electoral. Es más, se planteó de que el hecho de que las FARC empezaran a hablar con Pastrana antes de que él fuese el presidente, cuando era todavía candidato, casi que se convirtió en un señalamiento de que este va a ser el presidente. Y entonces mucha gente dijo, cuando eligieron a Pastrana, entonces la gente dijo, el presidente le debe a las FARC su elección. Es decir, el presidente quedó entrando en deuda con el contendor, con el contrincante. Y eso desde luego no es bueno. En este proceso actualmente Santos no entra debiéndole nada a las FARC. Es más, uno diría, si hoy se suspendiera ese proceso, yo me atrevería a decir que si bien el país y el mismo Santos como presidente pierde una oportunidad, desde luego la gente va a estar reconocida que por lo menos lo intentó, pero no va a perder, no tiene ninguna deuda, y eso también es muy importante para este proceso. El otro elemento que me da confianza a mí es que se logró una agenda distinta a la agenda del Caguán. En la agenda del Caguán era todo, digamos, lo que estaba en negociación era todo el Estado. Era una agenda de más de 100 puntos, todo estaba en negociación, temas que tenían que ver desde luego con el conflicto armado, pero otros temas que de una manera demasiado indirecta tenían que ver con el conflicto, que son producto de otros problemas distintos al conflicto y que no se van a solucionar incluso aunque termine el conflicto armado.
Entonces había una exageración, una agenda excesiva frente a un proceso de paz y eso le generó desconfianza, prolongó un espacio de conversaciones excesivo y desde luego uno no veía el fin de ese proceso. ¿Dónde está la sustancia, digamos, de la negociación? Hoy la negociación está centrada en 4 o 5 puntos de gran importancia porque son puntos que sí tienen que ver de una manera directa con el conflicto. El tema de la concentración de tierras. ¿Quién no dice que el tema agrario no es un tema muy importante en el conflicto armado? ¿Quién puede negar que el narcotráfico es un problema gravísimo en el conflicto armado? El tema de las armas, por supuesto que se pone ahí. Y eso también, ese elemento de una agenda modesta, realizable, posible, también da confianza. En el Caguán, el tema de las armas guerrilleras nunca se habló. Hoy, en el primer acuerdo se está hablando de que puede haber dejación de armas y hace parte integral de la solución al conflicto. Con la confianza de que en ese momento, y ellos lo plantean así, el Estado haya combatido a los grupos armados ilegales que no están en la negociación de tal manera que se garantice que hay un monopolio de las armas en manos del Estado, porque eso es también garantía de que a la gente, por interpuesta persona o de una manera, a la gente que se desmoviliza no la maten. Nosotros cuando nos desmovilizamos mataron al mes y pico a Pizarro. Es decir, nosotros nos desmovilizamos el 10 de marzo y el 26 de abril, o sea, mes y medio después lo mataron los paramilitares. Pero desde luego la voluntad de hacerlo pues surgió de mucha gente que no quería la paz, que le tenía un miedo terrible a la paz que se abría en ese momento. No había control de las armas y pienso de que ese es un tema fundamental, pero también la posibilidad de que la guerrilla se atreva a decir: confiamos que el proceso llegue a que nosotros podamos estar vivos y no simplemente que la paz equivalga a la muerte. En el Caguán, la sociedad civil iba a unas audiencias, digamos, la oían, uno veía televisión, guerrilleros diciendo, la gente diciendo los problemas, y unos guerrilleros allá atrás con fusiles armados, tal. Digamos, pero eso era un papel, digamos, subordinado, no esencial, allí la gente no estaba decidiendo. Yo les cuento de que uno de los temas más difíciles, pero más necesarios, va a ser cuando se necesite que el país valide este proceso. Allí, porque la negociación en un determinado momento necesita ser validada de cualquier manera y muy posiblemente se va a necesitar el concurso de la gente para que valide los acuerdos que se hayan realizado mediante un referéndum. Allí va a estar la voz de la gente y no la voz simplemente para ser oída, sino para decidir. Y ese es un tema muy importante también en este proceso. Este proceso no vale nada si se limita a una negociación lejos del país, donde uno no sabe qué pasa. Digamos, esas conclusiones o esos acuerdos seguramente va a tener una necesidad de un momento de validación. La participación internacional fue desordenada en ese momento. Hoy tenemos una participación donde cada país de los que están participando tiene un rol muy claro, ha sido una participación discreta. Y por último, la mesa misma de la negociación, de parte y parte. Creo que la elección de un Humberto de la Calle, que además es una persona así, muy significativa con relación a la Constitución del 91, la participación no directa de los militares, sino a través de un exmilitar como el general Mora, que no es precisamente un general pues de los que uno diga que son, ¿qué? No de los digamos militares, sí, no un militar tropelero, digamos, que eso digamos es muy importante. Un militar que encarna mucho el espíritu de los militares es muy importante. De la misma policía, que también es un factor ahí fundamental,
decir, el cuerpo de negociación de un estratega como Sergio Jaramillo, que no estuvo en la Consejería de Paz, sino en el Ministerio de Defensa, porque la paz empieza a verse como un tema político-militar, donde que es distinto, digamos, a como se veía, como que los militares hacen la guerra y los civiles hacen la paz. Y desde luego este tema, esta concepción más integral del tema de la paz es muy importante para garantizar de que de verdad vaya un proceso de paz. El hecho de que se haga dentro de la Constitución no se avisora un proceso constituyente, aunque pueden haber algunas reformas de orden constitucional, pero no se avisora, no se está poniendo en tela de juicio la Constitución del 91, y eso me parece que es un paso importante porque la estabilidad del país está ahí, se mantiene. Y además, el proceso de negociación lejos, no se vuelve un escándalo permanente, cualquier cosa que ocurra alrededor de la mesa, son espacios discretos que de alguna manera no perturban la vida nacional. Todo eso, todos esos elementos son los que a mí me dan confianza. Ahora, no desconozco los riesgos del proceso, pero tampoco quiero descalificar a la gente que tiene desconfianza. Me parece que la gente que tiene desconfianza tiene también un papel que jugar en este proceso, siempre esas desconfianzas se manifiesten de manera respetuosa y razonable, porque de luego un proceso es una apuesta. Este proceso empezó sin cese al fuego y va a seguir seguramente mucho tiempo sin cese al fuego, y eso es muy duro porque siempre eso no genera confianza. Yo casi estoy seguro de que algo intentaron por lo menos para disminuir el ruido de la guerra en este proceso, pero seguramente no lo lograron, seguramente se filtró de lo que ya se llevaba recorrido en exploración y tuvieron que sacarlo a la luz pública. Es muy probable que eso ocurriera y entonces se tuvo que abocar en las circunstancias, y eso es un riesgo en este proceso. Otro tema muy complicado es el tema de los secuestros. No solamente, digamos, por el hecho, digamos, de que sigan ocurriendo, de que sean atribuidos o no a las FARC. Las FARC ha hecho declaraciones de que no tiene secuestrados, pero la credibilidad que en este momento tiene esa afirmación es muy pobre. Pues porque en muchas ocasiones las FARC han afirmado lo mismo y realmente se ha visto que sí tenían secuestrados. Entonces, ese tema del secuestro, además por otras razones, el secuestro deja una secuela de dolor y de odio y de broncas entre la gente y entre las personas familiares de los que han sido secuestrados, y en algunos casos que han muerto en el secuestro y ni siquiera se comportan con el tema de saber si están muertos y dónde están esos cadáveres. Ese es un tema muy complicado, y si no se trabaja a tiempo puede ser un agujero negro dentro del proceso que hay que mirar cómo se resuelve, pero no se puede, digamos, mantener por allá, tema que va a estar saltando permanentemente. Otro tema, digamos, de incertidumbre y de riesgo del proceso es la unidad de mando de las FARC. Timochenko es una persona relativamente nueva en la comandancia de las FARC, es un par de los otros comandantes de bloque, de Márquez, de Catatumbo, en fin, de Lozada, de tal manera que yo pienso que ha sido muy hábil. Mejor dicho, ahí sí me quito el sombrero de Borja para decir que ha sido una persona supremamente hábil en el manejo, que sin tener el peso que tenía en su tiempo Marulanda, o que podía tener incluso un Cano, y mucho más Jacobo Arenas en su tiempo, de todas maneras ha ido logrando con mucha discreción una unidad allí, pero es frágil. Yo digo que es frágil, y uno de los riesgos grandes es que en un determinado momento donde se dé un paso equivocado, que la FARC se parta, que la FARC se divida, que hay gente que esté en desacuerdo. En fin, digamos que esa negociación interna, porque es que los procesos de negociación tienen paralelamente dos negociaciones al interior de cada uno de los que están negociando. Esas negociaciones internas son
tal vez más importantes que las negociaciones entre los contrincantes. Las negociaciones que tiene que hacer Santos como jefe de Estado, que tiene que hacer con la justicia, que seguramente de ese tema hablará Wilson, que es una negociación complicada, la negociación que tiene que hacer con los militares, con el Congreso, hágame el favor. Todos esos temas de negociación interna y desde luego con sectores de grupos de presión muy fuertes, empresarios, con grupos políticos, con ganaderos, en fin, digamos, toda esa gente, digamos, que tiene que concurrir, digamos, en ese proceso y desde luego allá al interior. La FARC tiene gente que tiene ya nietos en la guerrilla, heredaron armas, digamos, la condición de guerrillero, que generalmente es una condición en cualquier país momentánea, se convirtió en una condición permanente y honrosa, cuando por supuesto, digamos, la condición guerrillera es una condición que debe ser pasajera, debe ser gente que coge las armas, pelea un rato, a ver si cambia la situación y ya, pero no, es decir, uno no puede heredarle a los hijos armas, por favor. El otro elemento, digamos, que constituye desde luego un riesgo es, digamos, la gente como Uribe que tiene una gran popularidad porque de alguna manera, digamos, la gente siente que hizo mucho en función de la derrota de las FARC en su momento, que aunque desde luego yo he afirmado que aunque las FARC estaban derrotadas, no estaban rendidas, es distinto, y ese elemento subjetivo de la rendición es importante porque este es un proceso sin rendición, un proceso de conversaciones, así digamos las FARC estén supremamente golpeadas. El problema de Uribe es que está planteando que la guerra siga hasta el infinito, basado y está poniendo su popularidad no al beneficio de que se termine e incluso cobrar él lo que él hizo en función de este proceso, sino por el contrario de prolongar indefinidamente el conflicto, y eso desde luego, esas popularidades no al servicio del proceso sino en contra del proceso, pues son un riesgo grande, porque en los momentos de dificultad que seguramente va a haber, el juego político que se establece va a tener esos problemas. Y por supuesto también el miedo a la paz negociada, que es algo grave, complicado, que existió en otra época pero que todavía existe ahora. Yo pienso que la paz no debe tener enemigos, pero por supuesto hay gente que le tiene un miedo terrible a la paz, porque no sabe qué es lo que pasa, gente que se acostumbró a la guerra y yo qué voy a hacer en la paz, o gente que tiene algunas deudas complicadas por muchos motivos y sabe que en un determinado momento afloran verdades, afloran juicios, afloran situaciones complicadas para mucha gente. En el proceso del Caguán, desde luego siempre estaba la sombra del paramilitarismo. Hoy hay otras sombras en la oscuridad de grupos armados que desde luego están ahí a la expectativa y que seguramente un proceso de paz significa una relegitimación del Estado, significa un fortalecimiento de la institucionalidad, y hay sectores y grupos que desde luego no le interesa para nada de que este país haya una institucionalidad fuerte. Le tienen miedo a que haya una institucionalidad fuerte. Y la paz, uno de los logros de la paz es que haya institucionalidad, de que la ley se respete. Esa es, digamos, Por último, digamos, y para incluso darle la palabra a Wilson, tiene que ver con una reflexión que generalmente tiene un carácter periodístico y son esos juegos a veces livianos, a veces un poquito macabros que tienen los periodistas, basados en una futurología medio boba, pero bueno, pero digamos como ejercicio académico yo pienso que puede servir, digamos, el tema de quién gana si el proceso culmina exitosamente y quién pierde o gana si fracasa. De hecho, como que nos imaginemos eso.
esos dos escenarios posibles. Yo, digamos, afirmo, pero desde luego es para tema de discusión, que si el proceso fracasa, perdemos todos, incluso las personas que hoy le tienen miedo a la paz. Digamos, creo que con la paz es posible, y así debe confeccionarse, de que ganemos todos. Si no ganamos todos, por lo menos la mayoría, la gran mayoría de la gente, digamos, con el proceso, me parece que en sí mismo el proceso puede ser un fracaso. Hay que, un proceso, una construcción permanente de confianzas y sobre todo de construcciones y de convidar gente, aún digamos la gente que es escéptica, aún digamos la gente que le tiene miedo a la paz, a meterse digamos dentro y a imaginarse un país en paz. Eso es parte de los retos que podemos hacer y que debemos hacer ahora. Hay otro tema, digamos, que se me quedó en el tintero porque fue, digamos, un anuncio que hubo hoy, y es que ya es un proceso con tiempos cortos. Uno de los problemas de las negociaciones largas, las negociaciones no deben ser largas, las negociaciones deben ser cortas aunque los procesos sean largos. Es decir, si este proceso dura algunos meses, si esta negociación dura algunos meses, aunque ya el proceso que viene después sea largo, no importa, ya estamos recorriendo un camino de paz. Y hoy le pusieron, y esa indefinición, aunque Santos había dicho, el presidente Santos había dicho que debería contarse este proceso por meses, no por años, es una crítica también y un aprendizaje del CAGUAM. De todas maneras, el tiempo seguía siendo indefinido. Hoy ya se planteó que el primer punto, que es desde los más álgidos, que es el tema agrario, digamos, tiene cierre en abril. Y ya eso es muy importante porque dice, si en abril ese tema no está terminado, pues se termina el proceso. Esos son los temas que yo quería venir a traerles. Por último, quería, no sé si este librito que escribí lo tienen acá, pero quería regalarlo aquí a la biblioteca. Y quería terminar con lo que terminaba el librito, el epílogo del libro. Este libro se escribió en los momentos donde se pensaba que iba a haber una tercera reelección de Uribe. Afortunadamente no la hubo, pero decía el último párrafo, no les voy a leer el libro, claro. Dice, a las puertas de una tercera reelección de Álvaro Uribe o de una continuación de sus postulados a través de un candidato que cuente con todo su respaldo, pues ahí ya saben quién era, el país se encuentra ante el horizonte de mantener las condiciones actuales basadas en el convencimiento de que la solución final, entre comillas, el fin del fin, se alcanzará únicamente en el campo de batalla. Pero esta perspectiva solo significaría el regreso a una situación de violencia sin fin, donde el Estado colombiano tendría como función primordial atender las nuevas guerras, con el gran riesgo de que en el desarrollo de estas nuevas guerras, cuyo campo de acción trasciende las fronteras patrias, se termine derrumbando el Estado Nacional. No pasó, y eso ya es motivo de alegría. En primer lugar, darle agradecimiento al señor rector, el secretario, a nuestro amigo Ojeda de toda la vida y a nuestro amigo y compañero Oti Patiño de mucho trasegar, que no hemos encontrado en muchas cosas. Y agradecerle pues a la universidad la posibilidad de tocar este tema. Acordamos con Oti, que Oti tocaba todos estos aspectos que ya ustedes oyeron, y yo me refería a una cosa que es muy importante. Es parte de lo que Oti decía de los problemas de negociaciones internas que se van a dar. Y no precisamente la negociación entre el secretariado de la FARC, sino la negociación de Santos con el resto del establecimiento, que está centrado en algo que ya tiene su primera etapa,
y en la que tuvimos la posibilidad de participar por solicitud del gobierno, desde el punto de vista de llamarnos a varias personas que hemos estado en los procesos, en los diferentes procesos de paz, con excepción, esta mañana que almorzábamos con Oti, le decía, con excepción desde Alfonso López Miquelse, aunque yo estudiaba en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, la primera carrera mía, algunos compañeros tuvieron que ver con esa primera posibilidad de negociación que hubo con Alfonso López Miquelse, que además la historia olvida, que fue la primera realmente que se trató. Pero que tuvimos esa posibilidad y nos plantearon, en medio del debate que se venía dando, teníamos idea de que algo se estaba dando, pero porque nos consultaban cosas, fui uno de los que se consultaron a lo que se conoce como el acto legislativo número 1 de 2012, que es el marco para la paz. Lo primero, y vamos a tratar de verlo muy rápidamente, porque esto tiene más o menos 18 o 20 elementos que habría que tratar de él, pero vamos a tocar los más importantes. Lo primero que hay que llamar la atención es que precisamente en el gobierno anterior se eliminó jurídicamente cualquier posibilidad de paz. O sea, aún con la oposición que éramos nosotros en el Congreso, se eliminó cualquier posibilidad jurídica de tener una base jurídica para la paz en Colombia. Ese es el problema más complicado que había en el momento. Por eso esta discusión que se dio en el Congreso del acto legislativo este. ¿Y por qué se elimina? Y para que vean ustedes las contradicciones. Porque el gobierno anterior, todos conocen el debate, ese sí lo conocen, el debate que ha habido con la Corte Suprema, con la justicia en general, y se daba bajo un criterio de no aceptación de lo que se conoce en derecho o constitucionalmente como el bloque de constitucionalidad a partir del artículo 93 y 94 de la Constitución, que convierte todos los convenios firmados por nuestro país alrededor de lo que es el derecho internacional humanitario, los convierte en parte de la Constitución. Es una de las cosas más importantes que tiene nuestra Constitución, que incluso Oti, que fue de los constituyentes, vislumbraban para dónde iban, pero que la primera Corte Constitucional logró plantearse este elemento hoy todavía permanente. Y se oponían a él porque igualmente este bloque de constitucionalidad, este concepto de bloque de constitucionalidad permitía buscar lo que se conoce como una normatividad transicional, una justicia transicional que existe en todo el mundo para poder resolver los conflictos de guerra o los conflictos internos como el que tenemos en nuestro país. Entonces, eliminado eso, se necesitaba esa ventana. Y yo creo que pasó, no obstante, la oposición de Álvaro Uribe Vélez, de este representante Gómez, hijo de Enrique Gómez, y de otros, afortunadamente pasó este acto legislativo, porque si no, hoy estuviéramos enredados. Pónganse ustedes, como Oti lo ha planteado, que esto va a ser una negociación en tiempos cortos, que se haga la negociación y no hay el elemento jurídico para poderla, en la que sentarse, era muy complicado la cosa. Entonces, afortunadamente salió este acto legislativo. Y sale muy rápidamente en uno de los puntos. Y esto es importante, cada uno de los temas. Se crean 2 artículos transitorios en la Constitución. Y ojo a eso, transitorio. Y es muy importante eso de transitorio, porque significa que se crean para lograr en este proceso, si es posible, la paz, y desaparecen de la Constitución. Desaparecen de la Constitución. O sea, esto también es una forma de decir, tanto al establecimiento como a la guerrilla, si no hay negociación, nos quedamos con lo que nos dejó Álvaro Uribe Vélez, sin elemento jurídico para poder desarrollar nuestro proceso de paz. Entonces, eliminado eso, se necesitaba esa ventana. Y se oponían a él porque igualmente este bloque de constitucionalidad
posterior, a menos que se vuelva a hacer otro acto legislativo, sin elementos jurídicos para hacer un proceso de paz. Entonces se crean dos artículos transitorios que llaman artículos transitorios 66 y 67. ¿Qué recogen ellos? Recogen, en términos generales, son unos instrumentos de justicia transicional para poder tratar de resolver el problema de la paz. Y son excepcionales, porque además la justicia transicional es excepcional, es para aplicar a unas condiciones y a un momento determinado. Afortunadamente esto logró salir del Congreso, pero hoy está todavía no es un acto legislativo en forma, porque los actos legislativos, de acuerdo a la Constitución nuestra, deben pasar a la Corte Constitucional para que emita un concepto de, valga la redundancia, de constitucionalidad de ese acto legislativo. De acuerdo a la Constitución, de lo que aprobó Oti y los demás allá, se planteaba que esa revisión es de tipo formal, o sea, de la forma de cómo se aprobó el acto legislativo. Sin embargo, la Corte Constitucional ha ido mucho más allá, esos son otros debates jurídicos, y por lo menos ha sacado dos sentencias de acto legislativo en donde se ha ido al fondo del problema. Desafortunadamente para los trabajadores del Estado, yo que fui uno de sus representantes de mucho tiempo, y ese frente a las carreras administrativas de los trabajadores provisionales, y se ha referido a fondo, diciendo que el problema de la carrera administrativa no puede ser tocado por el Congreso, sino que tiene que ser de una constituyente, porque la carrera administrativa es una base de la democracia en cualquier país. Bien, entonces este acto legislativo está en revisar y está en juego nada más ni nada menos que si la Corte hace una pequeña variación o abre una ventana frente al bloque de constitucionalidad, aceptando este acto legislativo para sentar la base de la negociación. Estamos a la espera de ese pronunciamiento, es posible que se dé a finales de año o más allá, e incluso es posible que se use porque estamos en negociación como un elemento de presión en la misma mesa de negociación, que si no hay acuerdo, pues para qué va a haber un acto legislativo como este. La primera cosa. Y lo otro que plantea yo que es muy importante, este acto legislativo plantea en su haber es garantizar, y es lo más importante, y es uno de los puntos, de los 5 puntos de la agenda, garantizar en el mayor nivel posible los derechos a las víctimas de la verdad, la justicia y la reparación. Es uno de los 5 puntos que están en la agenda, están contemplados ahí. O sea, que la reglamentación de este acto legislativo lo que va a llevar en ese punto es garantizarle a la víctima, que fue la lucha mía durante toda la pelea con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la Ley de Justicia y Paz, que era que a la víctima, y hoy sigue dándose inclusive con los otros proyectos, con las otras leyes que se ha aprobado en el gobierno de Juan Manuel Santos, de que realmente lo más importante que necesita la víctima es la verdad. Y aquí, como decimos en mi tierra, en la costa, la puerca comienza a torcer el rabo, hasta donde la verdad es. Y ese es el más importante para la víctima. Pero bueno, se plantea eso. Se plantea además un tratamiento diferenciado. ¿Por qué un tratamiento diferenciado de los actores armados? Porque por primera vez, y fue un debate que dimos también con Rafael Pardo y Gina Parodi, al proyecto de ley que había presentado el gobierno para los paramilitares, por primera vez se plantea que los agentes del Estado también tengan la posibilidad de una justicia transicional. Y eso es importantísimo. Oti nos lo podría, ahora en las preguntas nos lo podría ratificar. Lo ponemos de ejemplo. La desmovilización del M-19, el proceso de paz con el M-19. Después de lo del Palacio de Justicia, todo eso, se resolvió ese conflicto que se tenía con el M-19. Sin embargo, los militares que habían participado, que conocíamos, hoy lo estamos viendo con este general, con plazas y toda la cosa, no se planteó nunca la posibilidad de los estados y hoy tenemos las consecuencias de ahí. Y eso era parte de la guerra.
Ah, sí, irreprochable, como era reprochable si no la toma del palacio, irreprochable lo que puede hacer el ejército y todas estas cosas, los falsos positivos. Sí, pero es parte de la confrontación. Bueno, afortunadamente este acto legislativo recoge esa posibilidad de meter a los agentes del Estado en ella. Y se plantea unas leyes estatutarias, o posiblemente una o varias leyes estatutarias, en donde se plantea y se dice el carácter extrajudicial, judicial o extrajudicial, y esto también es de relevancia. Significa que no necesariamente los acuerdos y la verdad lleve, y así lo dice textualmente, se lleve a un problema de cárcel. Lo otro que también es de filigrana es que este acto legislativo plantea una priorización o selección. Son dos cosas diferentes de lo que puede ser la ley estatutaria. De prelación significaría, de priorización significaría que la Fiscalía escogería prioritariamente a quién aplicarle un proceso judicial. O cogerlo a todos, que nos metería en una vaca loca como la de la Ley de Justicia y Paz, de tener 20.000 paramilitares, hoy que hay que judicializarlo, no sé en cuántos años tendría que terminar la Fiscalía en todo ese proceso de judicialización. O la de selección, que va a mirar quiénes eran los verdaderos responsables, las cabezas que eran los verdaderos responsables y cuál era su responsabilidad frente a ellos. Cuando hablamos de selección significaría indudablemente que el que no sea seleccionado debe quedar asuelto en el proceso mismo de la ley estatutaria que se apruebe para ello. Entonces, ese es otro elemento fundamental en ello. Y escoge, que le preocupó mucho a los uribistas, la suspensión de la ejecución de la pena. O sea, puede hacerse el proceso judicial, puede ser condenado, pero podría haber una suspensión de la ejecución de la pena de la persona determinada que esté ahí. Y se plantearían entonces otras penas alternativas, etcétera, etcétera, sobre ello. En caso de no ser seleccionado, pues probablemente la gente tendría una salida mucho más rápida. Plantean unas condiciones fundamentales que están, para que vean ustedes que esto venía con Juan Manuel Santos, venían trabajando la cosa. En alguna cosa aportamos ahí, se plantean unas condiciones para esto. ¿Cuáles son las condiciones? Que están en el proceso, en los documentos leídos y las posiciones leídas por el gobierno y leídas por la guerrilla. En lo que han firmado está indudablemente como dejación de las armas, el reconocimiento de la responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de la víctima, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad. Todo esto hace parte, como ustedes han visto en estos días, del primer acuerdo que han hecho ellos, por lo menos de agenda y documento que va a servir para la discusión. Dos temas adicionales, y es que se escoge, impide el acto legislativo que aquel que no haya hecho parte del proceso del conflicto armado, y ojo, esto cuando hablamos de conflicto armado ya reconocido, no ahora, sino reconocido desde la ley de víctima, es muy importante para el país, que fue otra de las discusiones que trinaba el señor Uribe por allá en su computador, en su celular, es que cuando hablamos de conflicto armado es porque hay una diferenciación clara de lo que planteaba el gobierno anterior y esto. Lo necesitaba. Para poder sacar la ley de víctimas necesitaba entender y reconocer que existe un conflicto armado. Entonces, todos aquellos grupos que no hayan hecho parte del conflicto armado no tienen posibilidad de estar en este proceso. Eso tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles porque ustedes se acuerdan de los mellos y de los trillizos y de todas esas cosas, narcotraficantes que aparecieron como comandantes paramilitares y jefes
en diferentes regiones del país, etcétera, etcétera. Bueno, la intención de eso va a tender hacia allá. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos de narcotráfico, van a tener que muchas veces hacerse de los oídos sordos o de no mirar hacia allá, porque si quiere resolver el problema del narcotráfico, van a tener que hacerlo. Y ahora, antes de terminar, me refiero un momentico a ese problema, porque viene más adelante, en lo que es el artículo 67. Lo otro es que a partir del primer proyecto de ley que se presente al Congreso de la República, a partir de ese momento va a haber 4 años para que el Congreso de la República finiquite. O sea, vean, le pone término inclusive a lo que decía Oti, a esa segunda. Una cosa es negociar y otra cosa lo que va a ser el proceso. Pues el proceso en el Congreso dice máximo 4 años para discutir y aprobar los proyectos de leyes estatutarias que se necesiten para poner en ejecución lo que se acuerde en La Paz. Y lo último es el artículo transitorio 67. Es una ley estatutaria que plantea algo por la cual está muy dolido el señor Uribe. Y es cómo lograr la conexidad entre el delito político hoy desaparecido, está en la Constitución, pero en las leyes que reglamentan la Constitución desapareció el delito político en este país, lo desapareció el señor Uribe. Cómo plantearse una conexidad entre el delito político y los otros delitos para dar, y así lo expresa ese artículo 67 transitorio, dar la posibilidad de participación en política. ¿Qué es esto? Es decir, cómo meterse en un proceso de conflicto armado lleva, desde el punto de vista de la financiación, a delitos como el narcotráfico o el secuestro. Y aquí llamo la atención sobre algo. No es que se deje de lado la violación de la lesa humanidad. Lo que pasa es que le agregan una palabrita muy interesante, dice sistemática. Bueno, ¿cómo se mide eso de la violación de lesa humanidad sistemática? Creo que es un elemento muy interesante lo de esa palabra y va a dar para debate, lo van a ver, desde hoy se lo estoy diciendo, esa palabra sistemática va a ser un debate permanente en la discusión que se genere en el Congreso. Entonces, eso es muy importante ese artículo porque es la posibilidad de darle participación política a los que se han considerado políticos toda la vida. Yo en mi criterio creo que es más. Parto por decir que yo soy un hombre que estoy de acuerdo con los levantamientos armados de los pueblos. A esta altura del siglo XXI. Porque llega un momento determinado que no le da más remedio que ese levantamiento. Si no, explíquenme ustedes, si no estuviésemos de acuerdo con eso, ¿cuál sería la posición de todas o de todos aquí frente a lo que sucede en Siria, por ejemplo? ¿Quién es el malo? ¿El presidente o los que están luchando por derrocarlo? ¿O cuál sería nuestra posición frente a la caída de Gaddafi? ¿O cuál sería la posición frente a los talibanes? Esas son realidades políticas que se dan y por eso uno no puede decir. Otra cosa es si hoy las condiciones de este país y la situación a que se ha llegado frente a la discusión de lesa humanidad dan razones para mantener un conflicto armado como el colombiano. Esa es la otra discusión. Los momentos, pero la lucha de los pueblos no la puede dejar uno y olvidarse de que es. Ojalá el humanismo, el verdadero humanismo, nos lleve a que se tengan que acabar los conflictos del hombre por el hombre y comencemos a preocuparnos del conflicto que tenemos con la naturaleza, con la madre tierra. En fin, y termino diciendo, entonces está este elemento que permite la participación política, pero es el problema de la conexidad. Entonces díganme ustedes cómo conectamos el narcotráfico con la lucha armada. Y esto tiene unos bemoles hacia adelante muy grandes. Miren, para que además
en ese optimismo que tenemos, moderado, va a suceder. Y no es que uno lo desee, ojalá no fuera así. Pero los 8.000 o 10.000 hombres que tiene la FARC, es seguro que algún grupo no se desmoviliza. Oti lo conoce, pasó con el M-19, quedó una columnita por allá hasta muchos años después. ¿Sí? Si eso que quede y no se recupera el territorio y quedan, para que vean ustedes la conexidad, quedan con territorio donde se pueda mover el dinero a través del narcotráfico, se vuelve a crecer. No sé si se le llamará FARC 2 o se le llamará FATRIC, ¿sí? Hablando de la FATRIN, entonces esta será la FATRIN, ¿sí? Pero es un elemento tan importante, para que vean ustedes el problema de la conexidad que hay con el delito común y el delito político. Yo sé lo que digo, que además si no hay un plan en esta negociación de reducir las 64.000 hectáreas de coca, el conflicto no se va a acabar tan fácilmente. Por eso es uno de los temas, yo diría que es el tema más candente en la mesa, después de lo de del tema agrario. Porque además no depende, para que vean, no dependen de la FARC, la solución completa de ese proceso, no depende del Estado, ¿sí? Los Estados Unidos siguen su política. Afortunadamente encontramos gente que tiene la posición nuestra, que la planteamos muchas veces en documentos y en todos lados, de la necesidad de resolver a fondo el problema de la droga, no del narcotráfico, ojo, pero creemos que afecta y resuelve eso con el problema de la legalización, que es un gran debate que hay alrededor de ello. Pero bueno, el problema de la legalización no se va a resolver en la mesa de negociación entre el Estado y la FARC. Pero para que vean ustedes la importancia que tiene este artículo 67 transitorio que está. Termino diciéndole que antes de todo este pronunciamiento que ha habido y de esta soplada que hicieron, que además lo hicieron adrede, como dice Oti, lo hicieron con intención, o como decía el profesor Ojeda, lo hicieron con intención de sacar la información de lo que se ha venido diciendo. No es fácil, eso es uno de los elementos muy importantes, ya Oti lo tocaba. 1 año y medio en silencio para esta primera etapa, eso es algo indispensable, pues. Pero vean, se dio, pero lo bloquearon. Lo bloquearon, yo creo que el proceso hubiera podido avanzar más si no se hubiese dado. Pero antes de todo esto, de los chismes que también se manejan y los puestos que se manejan, se planteaba que en la Corte Constitucional había una votación apretada de 5-4, a favor o en contra de decir que este acto legislativo es constitucional. Yo creo que después de todos los pronunciamientos, hasta de Obama, del imperio, ¿sí? Creo que la Corte no va a dejar esta ventana abierta a la posibilidad que tiene que ser, es fundamental. Sin esto no hay posibilidad de la negociación, porque no tendría base jurídica en que sentar. Entonces aspiramos a que la Corte ya lo apruebe, no 5-4, sino con una relación mucho más a favor de esto. No nos podemos echar mentira. Aquí en este país se mueven en todas las cosas, se mueven esa lucha política. La prueba la tienen ahí en la Corte Suprema. Pues, nadie pensaba que Ordóñez lo escogiera la Corte Suprema, con todo lo que conocemos y lo que estamos en contra de lo que ha planteado Ordóñez en este país. Y ahí lo escogieron. Y sabemos que los cambios que se vienen dando en la justicia juegan entre derecha e izquierda, o derecha y demócratas o democrateros, como lo quieran llamar. Yo soy el que creo que el centro no existe. El centro existe en la circunferencia y en la esfera, pero fuera de ahí no existe. En las otras figuras se llama apotema, que es diferente. Entonces, es muy importante, ojalá que la Corte, yo creo que no va a haber problema que la Corte apruebe este acto legislativo, pero miren la negociación, con eso termino de lo que decía Oti. Esta es otra negociación en el Congreso de la República en donde la derecha
los liberales, por llamarlo de una manera amplia, no del Partido Liberal, y la izquierda va a tener que jugársela a fondo para poder hacer un buen acompañamiento de ese proceso de cambio. Gracias.